Buenas tardes, compañeros, amigos y seguidores. Soy Fermín Martínez, abogado, eh, y pertenezco a la Abogacía Disidente Española, ADESP. Somos un canal de noticias sobre derecho, abogacía, reivindicaciones del turno de oficio, pasarela reta y todos los temas relacionados con la abogacía en general. Somos políticamente incorrectos y, por tanto, en base a esa libertad y esa independencia, pues vamos a tratar un tema que es probablemente el futuro de la acusación popular que quieren los socialistas en esta España gañí. Así se llama la proposición de ley del PSOE que se quiere cargar la acusación popular. Se llama Proposición de Ley Orgánica de Garantía y Protección de los Derechos Fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas. Ya el nombre de acoso derivado de acciones judiciales abusivas os puede dar una idea. Está publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales número 170. Acoso, conforme a la Real Academia Española de la Lengua, es sinónimo de acosamiento, persecución, asedio, cacería, hostigamiento, presión, acorralamiento, arrinconamiento, agobio, hostigamiento, insistencia, incordio, molestia, es decir, perseguir sin darle tregua ni reposo a un animal o a una persona. Bueno, pues eso es lo que define a esta proposición de ley, que intenta romper con la acusación popular en base a ese acoso derivado de acciones judiciales abusivas. Bien. Se presenta el 22 de enero del 25, hace unos días, se ha presentado esa proposición, veremos a ver hasta dónde llega. Para los socialistas el ejercicio de la acción popular, de la acusación popular, es una persecución, un acorralamiento sin tregua ni reposo, y lógicamente una persona de su clan, como sería por ejemplo el hermanísimo, ¿no? Presuntamente acusado, ¿no? Que cometió presuntamente delitos, Begoña Gómez, la esposa del presidente, que presuntamente también, y Ábalos, amigo y exministro con el gobierno socialista de Sánchez. Bueno, pues parece que se sienten acosados, ¿no? Y para ellos va esta proposición de ley. Si presuntamente estas personas no hubieran delinquido, pues probablemente no estaríamos hablando de esta proposición, pero es que parece ser, a todas luces, que, y repito, presuntamente han delinquido. Bueno, pues el gobierno el gobierno socialista quiere que estas personas se libren de la acusación popular. ¿Qué es la acusación popular? Si nos vamos al Google y pinchamos, sin mucha importancia al respecto, nos dice que la acción o acusación popular es una figura procesal penal que concede legitimación activa. Esto es, facultad de ser parte demandante o acusadora en un juicio a cualquier persona que invoque el quebrantamiento de la ley por parte del acusado sin que necesite justificar su interés procesal en haber sufrido un daño. Es decir, hace falta que haya un quebrantamiento de la ley, ¿no? Que haya... no hace falta que el acusador sea una persona que haya sufrido un daño por ese quebrantamiento de la ley, y se puede ser parte acusadora en un juicio. Bueno, como definición no está mal, pero vamos a hacer un antecedente histórico. Ya en Roma, con la actio quibus ex populo, cualquier ciudadano romano tenía atribuido el derecho a ejercitar la acusación, pues se consideraba el delito como una ofensa social. Fijaos el concepto que se le ha venido a llamar acusación popular pura,
el concepto que es el de ofensa social y cualquier ciudadano. ¿Eh? Bien, pues, es decir, el sentido puro de la acusación popular que viene del derecho romano nos está diciendo que cualquier delito y cualquier ciudadano se ven unidos en un procedimiento para determinar una sentencia, ¿no? Los socialistas entienden, sin embargo, que la acción popular es un abuso, como ya hemos visto en la proposición de ley, y un hostigamiento. A lo que habría que decir que hostigamiento para delincuentes, no para una persona normal que trabaja para empinar la olla todos los meses. Pues el presuntamente delincuente hermanísimo declaró cuando le preguntaron en la oficina sobre la oficina de artes escénicas, y no sabía contestar, y prácticamente vino a decir que ahí donde esté yo está la oficina de artes escénicas. Bueno, pues la figura del acusador popular, la actio judice ex populo, se mantiene en la Edad Media, sobre todo en la Baja Edad Media, mediante un proceso inquisitivo que se basa en el extraordinario per cuestiones, es decir, por preguntas, generalizándose en toda Europa occidental y llegando hasta el siglo XIV, es decir, hasta el punto de que un juez podía, sin necesidad de acusador, practicar las pruebas necesarias y llegar a una sentencia. Ya en el año, y ya estamos en España, año 1872, se publica la actual ley de enjuiciamiento criminal, donde prácticamente se mantiene la misma redacción que se mantiene ahora. Tuvo sus distintas modificaciones en la República, también en la dictadura de Primo de Rivera, pero en definitiva el concepto es el mismo. La Constitución del 78, en el artículo 125, nos está diciendo que los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la administración de justicia mediante la institución del jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los tribunales consuetudinarios y tradicionales. Es decir, en la Constitución Española del 78, que nos dimos todos los españoles, está advirtiendo ya que todos los ciudadanos pueden ejercer la acusación popular. En el ámbito penal, el artículo 125 de la Constitución Española se desarrolla a partir del artículo 101 siguientes y 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como en el 19.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según el cual pueden los ciudadanos ejercer la acción que estamos hablando, ¿no? Efectivamente, el precepto se recoge en la Constitución, si bien el artículo 125 no está dentro del capítulo de los derechos fundamentales, pero tiene su gran concordancia con el artículo 24, es decir, el de la tutela judicial efectiva, ese artículo, esa tutela judicial efectiva que tanto en la huelga de los abogados del turno de oficio se nos está machacando como derecho fundamental, que está en contraposición con el derecho de huelga, y que según algunos jueces el derecho de la tutela judicial efectiva debe de vencer al derecho de huelga. Bien, bueno, pues la tutela judicial efectiva es el derecho de toda persona a invocar la actividad de los órganos judiciales en defensa de sus intereses legítimos, ¿no? Y el 202 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos dice que la acción penal es pública y que todos los ciudadanos pueden ejercitarla. Todos los ciudadanos pueden ejercitarla y se considera una acción pública. Conforme al desarrollo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, este artículo 125 nos dice qué personas con carácter subjetivo establecen, pueden ejercitar la acusación popular. Y nos dice que tienen que ser personas que estén
en plenitud de sus derechos civiles, que no hayan sido condenadas por delitos de calumnias 2 veces y que no sean ni jueces ni magistrados. Advierto ya que la Asociación Profesional de la Magistratura se ha definido en cuanto a esta proposición de ley socialista, indicando que es un nuevo ataque al Estado de Derecho, puesto que, de ser aprobada, limitará gravemente la investigación de hechos relacionados con la corrupción. Es decir, estamos hablando de una asociación, la más importante de jueces y magistrados en España, y ya se está definiendo, porque han estudiado esa proposición, y ya está indicándonos que limitará gravemente la persecución de los de los delitos de corrupción. En España no solo hay personas ofendidas por los delitos, y por tanto cualquier ciudadano puede ejercitar esa acusación popular, sino que en el ámbito subjetivo ya hemos dicho que, bueno, todo el mundo puede ejercitar, siempre que sea nacional español, y incluso los ciudadanos de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea que tengan residencia en España, ¿no? Con esos 3 condicionantes: derechos civiles plenos, no condena al delito de calumnias por 2 veces y que no sea jueces ni magistrados. Ahora bien, en el ámbito subjetivo. En el ámbito objetivo, ¿cuáles las características de la acusación popular? Es decir, ¿qué características tiene? Bueno, pues la primera es que se trate de un delito público y que el acusador se persone antes del auto de apertura a juicio oral o antes de la conclusión del sumario. Que la querella indique claramente los hechos y la persona acusada. Y es necesario prestar fianza, ¿no? En el procedimiento ordinario, la acusación popular tendrá plenas facultades para realizar todo tipo o pedir todo tipo de pruebas y llegar hasta el final. Mientras que en el procedimiento abreviado hay una doctrina, la doctrina Botín, que dice que no es posible solicitar la apertura del juicio oral si las otras partes no continúan. Es decir, el acusador popular no puede seguir el procedimiento si se aparta el Ministerio Fiscal o la acusación particular. También está la doctrina Atucha, que advierte de que sí puede seguir, incluso en solitario, cuando se trate de delitos que afecten a intereses colectivos, ¿no? Bueno, pues, ¿qué dice la proposición de ley del PSOE, de los socialistas? Pues dice que no podrán ejercitar la acción popular los menores de edad, quien haya sido condenado por sentencia firme, por delito, los miembros de la carrera judicial y fiscal, asociaciones profesionales, de jueces y fiscales, los partidos políticos, asociaciones y fundaciones vinculadas a ellos, tampoco las personas jurídicas o entes públicos de cualquier clase, concretamente el Gobierno, Administración General del Estado, gobiernos de las comunidades autónomas, Tribunal Constitucional, Congreso de los Diputados, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, está limitando en la proposición el ámbito subjetivo tan amplio que tiene actualmente la ley de enjuiciamiento criminal, lo está limitando. Es decir, sobre todo cuando habla de asociaciones profesionales de jueces y fiscales o incluso de los partidos políticos y asociaciones o fundaciones afines a ellos, puesto que estas asociaciones y estos partidos son los que están ejercitando actualmente las acusaciones populares y la están ejercitando por los distintos delitos que presuntamente se han cometido por personas allegadas al presidente, el señor Sánchez, presuntamente, como ya digo, y por representantes políticos que lo fueron, como por ejemplo el señor Ábalos, que fue ministro, o otras personas que efectivamente tienen relevancia a nivel
político, autonómico, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, si no fuera por estas asociaciones y por estos partidos que se lanzan a la acusación popular, pues prácticamente no estaríamos enterados de lo que, por ejemplo, pasó en el tema del fiscal general del Estado, presuntamente, ¿no? De que descolgó su móvil y lo vació de material durante 8 días. O, por ejemplo, no estaríamos enterados de lo que pasó, como ya he dicho antes, con el Messi. O incluso, si nos vamos más atrás, pues no estaríamos enterados de lo que pasó con los seres falsos de Andalucía. ¿Eh? O, por ejemplo, lo que pasó con la financiación ilegal del Partido Popular, ¿no? Bueno, pues si no fuera por este tipo de personas, asociaciones, fundaciones, que con su esfuerzo nos dan a la luz lo que ocurre en esta España gañí, pues no estaríamos enterados. Y bueno, pues, ¿qué sigue diciendo la proposición de ley en ese nuevo artículo 102? Pues sigue diciendo que el funcionario público o autoridad que tenga conocimiento de un hecho delictivo que afecta a los intereses generales, interés público, tiene que ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Ahora bien, tenemos un problema. ¿Cuál es? Muy simple. Que ¿qué funcionario, qué autoridad, qué representante político se va a poner en contacto con el Ministerio Fiscal si el Ministerio Fiscal, como bien dijo este dictador Sánchez, depende del gobierno? Es decir, la noticia criminis va al Ministerio Fiscal, pero el Ministerio Fiscal primero consultará con el gobierno que lo ha puesto para determinar si puede ejercitar la acusación popular, ¿no? Y, lógicamente, si quiere seguir cobrando, pues no la ejercitará, ¿no? Entonces, lógicamente, se quiere copar, ¿no? Se quiere copar todas las instituciones del Estado. Ya tienen la legislativa, ya tienen la institución gubernamental, le falta solamente la judicial. Pero también está el cuarto poder, es decir, el de los medios de comunicación, ¿no? Que son los que nos dan traslado precisamente de todas las andanzas de los corruptos, ¿no? Porque si en algo se caracteriza la democracia, los sistemas democráticos, precisamente es que como destila el árbol que da la resina, pues lo mismo, la democracia destila corrupción. Y esa corrupción hay que ponerla en conocimiento del españolito que te vota, del españolito que paga los impuestos, del español que tiene que empinar la olla todos los meses. Y es opinión de este abogado que no se puede y no se debe dejar en manos del Ministerio Público, del Ministerio Fiscal, los intereses, o sea, la judicialización de los intereses generales, sobre todo en materia penal. Puesto que, como ya digo, el poder jerárquico que tiene el Ministerio Fiscal, pues al depender del gobierno, pues provoca una situación de absoluta tiranía. Y además de que estemos con los oídos y los ojos tapados, ¿no? Como la figura aquella del mono, de los 3 monos que tienen tapada la boca, tapados los ojos y tapados los oídos. Pues eso es lo que quiere esta dictadura socialista y wokista. Bien. En el ámbito objetivo, el artículo 103 de la proposición socialista nos dice que los delitos que pueden ser objeto de acusación popular son los que van contra el mercado, los consumidores, los intereses generales, los de financiación ilegal de partidos políticos,
los relativos a la ordenación del territorio, protección del patrimonio histórico, medio ambiente, el cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fíjate, malversación de caudales públicos, con los separatistas, prevaricación dolosa de las autoridades judiciales, la rebelión, madre mía la rebelión, con todo lo que se ha peleado con el tema de la rebelión y los catalanes independentistas, los delitos de odio, enaltecimiento y justificación del terrorismo. Madre mía, ¿cómo es posible que los de Bildu no hayan hecho todavía una modificación de ese articulado? Genocidio, lesa humanidad, bienes protegidos en caso de conflicto armado. Bueno, ese es el elenco de delitos que pueden ser objeto de acusación popular. Ahora bien, sigue diciendo ya el artículo 104 propuesto por los socialistas, dice que el que ejercite la acción popular o la acusación popular tiene que tener un vínculo concreto, 1, 2, relevante, suficiente, con el interés público tutelado. Y lo tiene que demostrar documentalmente a la hora de iniciar la querella de acusación popular. Deberá acreditar, dice, la relación del vínculo personal, social o profesional con el interés público, como relevancia, así como su relevancia y suficiencia de dicho vínculo. Es decir, que no solamente no te dejan ejercitar la acusación popular porque o eres miembro de un partido político o de una fundación o de una asociación, sino que además, como ciudadano de a pie, tienes que demostrar el vínculo que tienes con ese delito que se ha cometido contra los intereses públicos o los intereses generales. Madre mía. O sea, ¿qué cantidad de trabas se ponen para el caso de que alguno se atreva a ejercitar la acusación popular? Y además con carácter previo, hay que demostrarlo documentalmente. Ese vínculo, claro, lógicamente, si tienes vínculo con el dictador, pues no tendrás problema. Si tienes vínculo con los adversarios políticos, pues sí tendrás problemas para ejercitar la acusación popular. Bueno, pues desde el concepto romano de acusación pública puro, que hablaba de que todos los ciudadanos pueden ejercitar esa acusación, puesto que el delito se considera un agravio social, hemos pasado a que solamente unos poquitos podrán ejercitar la acusación popular respecto de algunos delitos, aun cuando la Constitución del 78 no distingue. Y los socialistas, pues, bueno, quieren que efectivamente, además, demuestres el vínculo que te une a ese interés general o ese interés público cuya vulneración estás denunciando, ¿no? Añade el artículo 277 bis, los socialistas en su proposición, añade que aún así, es decir, aunque el acusador particular pueda sortear toda esta serie de obstáculos para llegar al juzgado, aún así no podrá desarrollar actuación alguna durante la fase de instrucción, es decir, no podrá pedir prueba. Y una vez finalizada la fase de instrucción, entonces, con la conclusión del sumario, se podrá, sin retroacción de actuaciones, se podrá intervenir en el procedimiento. Es decir, que aún así el acusador popular será un convidado de piedra en todo el procedimiento de instrucción. Esto, vamos a ver, para eso lo voy. Si no me dejan aportar pruebas o pedir que la autoridad judicial instructora recabe pruebas de personas, lugares, objetos que yo sé que demuestran el delito, pues ¿para qué estoy ahí? Bien, pues todo esto viene a colación y nos vamos a la parte alta de la proposición, a la exposición de motivos. La exposición de motivos
de la proposición de ley del PSOE nos dice cuáles son las causas de esta gran estafa procesal que quieren llevar a cabo. En primer lugar, dice que aparecen sectores manifiestamente autoritarios que buscan la plena exclusión de la vida pública de los que mantienen posiciones contrarias. Es decir, está calificando, en primer lugar, la ley ya se llama de abuso por acoso, ¿no?, de actuaciones judiciales. Y dice que esos abusadores, esos acosadores, son manifiestamente autoritarios. Claro, porque no son de la cuerda socialista, lógicamente. Así indica también en su exposición de motivos que provoca esta nueva proposición de ley que hay situaciones de acoso contra determinados colectivos como artistas, activistas, creadores y representantes políticos, que pretenden limitar sus derechos haciendo un uso abusivo de las instituciones y de determinadas disposiciones legales. Vamos a ver, durante 40 años de democracia hemos tenido el artículo 101, 102 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y nadie ha dicho que esto sea un uso abusivo de las instituciones. Es decir, cuando se querelló contra el Partido Popular por el caso Gürtel, no había abuso, ¿no? Entonces, cuando ocurrió el caso de multitud de casos que ha habido con el PP, no ha habido abuso. En cambio ahora sí. ¿Por qué? Porque soy socialista, soy wokista y soy el dictador. Y por tanto, tú, que eres el adversario político, no vas a tener ese instrumento para airear cuál es la actuación de los míos, de mi clan. Es eso solo. Además advierte la exposición de motivos que resulta que en los procedimientos de acusación popular actuales se producen filtraciones del contenido de la instrucción, en tanto que estamos en una sociedad de información y todo el mundo se entera de lo que ocurre en los procedimientos. Y además se utilizan con carácter espurio. No les basta a los socialistas y al gobierno de Sánchez con tener comprados los medios de comunicación, sino que además aquellos que, incluso por simples redes sociales, por internet, por Twitter, por WhatsApp, ¿no?, son capaces de anunciar, y con periódicos digitales, anunciar qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con Begoña Gómez en el procedimiento, con el hermanísimo, qué es lo que ha pasado con Álvaro, qué es lo que ha pasado con el tema de Plus Ultra, etcétera, etcétera. No les basta con cerrar la acusación popular, sino que además se escudan en ese flujo, como dice, de avisos, reportajes, testimonios, sucesos y revelaciones que no siempre están contrastados y que obedecen a móviles espurios. Claro, espurios porque van contra ti, sin vergüenza. Es por lo que otra de los fundamentos de la proposición de ley es que hay que evitar el posicionamiento, dice la exposición de motivos, el posicionamiento político de jueces y tribunales. ¿Hasta dónde llegan los socialistas? Es decir, están diciendo que hay parcialidad en los juzgados que están instruyendo las causas, la mayoría de ellas de corrupción, tráfico de influencias, ¿no? Están diciendo que los jueces han tomado partido político en estos asuntos, ¿no? Bueno, pues termina con el artículo 313, que dice que se inadmitirá la querella fundada en hechos que asimismo se basen
en hechos que no constituyan delito, lo cual lo veo normal, o que sean manifiestamente falsas. Del mismo modo dice, procederá cuando la querella se base en meras hipótesis sin un mínimo fundamento de credibilidad o, dice, en informaciones periodísticas o contenidas en cualquier medio o canal de comunicación o difusión sin otros datos o elementos tácticos que sirvan para acreditar indiciariamente los hechos denunciados. Es decir, que la labor de investigación que hacen los periodistas mostrando al español qué es lo que ocurre en esa masa dictatorial y golfos que van por la pasta, no les basta con anular y cancelar a esos medios, sino que además, a través de esta proposición, no quieren que cualquier querella que como acusación popular afecte a un delito de interés general o interés público se base en artículos periodísticos o información periodística. No lo quieren. Bueno, bueno, está claro el carácter de cancelación de la información que tiene esta proposición de ley. Y para rematar, han dicho, yo me curo en salud y dicto una disposición transitoria única que dice, será aplicado a los procesos que están en curso esta nueva ley de abuso que decíamos al principio, esta nueva ley de frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas. Es decir, que tan pronto se apruebe, pues todas las causas abiertas contra los que todo el mundo conoce, pues quedarán absolutamente archivadas. ¿Qué es esto? Pues esto es simplemente una dictadura. Y esto es lo que se denuncia en Abogacía Disidente Española. Con esto, bueno, me despido y que tengáis un buen día y una buena andadura por estos procelosos mundos judiciales. Un abrazo.